Después de que el hombre más poderoso del valle la dejara en la calle con sus 3 hijos, Alma no tuvo más opción que refugiarse en el único lugar que todos temían, un viejo campamento apache abandonado en las montañas, un sitio del que se decía que ningún alma regresaba. Pero lo que nadie imaginaba era que, entre las ruinas de ese lugar olvidado, ella no encontraría un tesoro de oro, sino a un hombre que se creía muerto y que cambiaría su destino para siempre. Aunque suene a leyenda, esta es la historia que aún se cuenta en los pueblos fronterizos de Sonora. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El corazón de Alma era un pájaro asustado, atrapado en una jaula de desesperación. Sostenía con fuerza las manos de sus 3 hijos, sintiendo el temblor de sus pequeños cuerpos contra el viento helado del desierto de Sonora. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con colores fúnebres que parecían un reflejo de su propia alma en cenizas. Hacía solo unas semanas había enterrado a su esposo, y con él se había ido toda promesa de un futuro. El rancho, el hogar que levantaron juntos con sudor y sueños, ya no era más que un recuerdo doloroso. El polvo del camino se mezclaba con sus lágrimas secas, un recordatorio amargo de que lo había perdido absolutamente todo. No tenía comida, ni refugio, ni una sola moneda. El arquitecto de su miseria era un hombre que compartía su sangre, don Ramiro, su propio cuñado. Esa misma mañana se había presentado en sus tierras con la arrogancia de un depredador, blandiendo unos papeles fraudulentos que hablaban de una deuda impagable, una mentira tejida con la fibra de la avaricia. Sin una pizca de remordimiento, la había echado de su hogar, observando con indiferencia cómo sus hombres arrojaban sus escasas pertenencias al suelo. «Esta tierra ahora me pertenece», sentenció con una voz tan fría como el acero. Para él, Alma y sus sobrinos no eran familia, sino un simple inconveniente, un estorbo en su insaciable búsqueda de la herencia que sentía que le correspondía por derecho, sin importar el inmenso dolor que causara. La noche cayó sobre ellos como un manto de depredador, trayendo un frío que mordía hasta los huesos. El llanto del más pequeño era una aguja en el corazón de Alma, un sonido frágil contra el ulular del viento. No podían seguir vagando sin rumbo. La muerte los encontraría antes del amanecer. En su mente, una única y temeraria idea había echado raíces durante la huida: buscar el campamento de los apaches Chiricahua. Era una locura, un salto al vacío. Su gente les temía, los llamaban salvajes. Pero Alma había oído historias de su honor, de su desprecio por la cobardía y la traición. Se decía que eran hombres de palabra, algo que en su mundo civilizado se había convertido en ceniza, al igual que sus sueños. Era un riesgo mortal, pero la alternativa era una certeza helada. El agotamiento era un veneno que se extendía por sus venas cuando, al borde del colapso, vio el resplandor de una hoguera a lo lejos. Con sus últimas fuerzas, guió a sus hijos hacia la luz, tropezando en la oscuridad hasta que las sombras del campamento se cernieron sobre ellos. De repente, figuras silenciosas y armadas emergieron de entre las rocas, rodeándolos en un círculo impenetrable. Eran guerreros, con rostros impasibles y ojos oscuros que los examinaban con una intensidad que paralizaba. Alma se interpuso entre ellos y sus hijos, esperando el final. Fue entonces cuando un hombre más alto, con la autoridad de un líder, se adelantó. Una voz grave rompió el tenso silencio, una voz que desenterró un fantasma en su memoria. Levantó la vista y su aliento se heló en la garganta. No era un desconocido, era él. El hombre que la observaba bajo la luz parpadeante de la hoguera era Joaquín, el joven peón del rancho de su padre, el muchacho de ojos salvajes con quien había compartido secretos y un primer beso robado al atardecer.
antes de que el destino y las clases sociales los separaran con crueldad. Pero el Joaquín que recordaba había desaparecido. En su lugar estaba un hombre forjado en la dureza del desierto, un guerrero cuyo nombre, Apache, Halcón Negro, se susurraba con respeto y temor. Su rostro, antes imberbe, ahora estaba marcado por el sol y una fina cicatriz que le cruzaba la ceja. El mundo de Alma se detuvo, girando en un vórtice de recuerdos y de una incredulidad dolorosa. El nombre escapó de sus labios como un susurro roto, un fantasma sonoro en medio del silencio del campamento. Joaquín, Halcón Negro, no movió un músculo, pero sus ojos oscuros, por un instante, perdieron su dureza de obsidiana, revelando un abismo de historias no contadas. Levantó una mano, un gesto sutil que detuvo los murmullos de sus guerreros y bajó las puntas de las flechas que aún apuntaban a la familia. Su voz en español era más grave, más áspera que la del joven que recordaba, teñida por años de un idioma diferente. «¿Qué haces aquí, Alma?», preguntó sin rastro de calidez. No era una pregunta de bienvenida, sino una exigencia, la pregunta de un jefe a una intrusa. Aferrándose a ese hilo de un pasado compartido, Alma encontró su voz. «Nos han echado de nuestra casa. Mi esposo ha muerto y su hermano nos lo ha quitado todo. No teníamos a dónde ir. Moriríamos en el desierto». Su voz se quebró al final. La desesperación desnuda ante el hombre que una vez fue su mundo y ahora era su única y terrible esperanza. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, cargado con el peso de los años y las vidas no vividas. Halcón Negro la estudió a ella y a sus hijos, su mirada deteniéndose en los rostros pálidos y asustados de los niños. El desierto no perdonaba y él lo sabía mejor que nadie. Se volvió hacia sus guerreros y les habló en la lengua chiricahua, con una cadencia rápida y autoritaria que Alma no entendió, pero cuyo efecto fue inmediato. Las armas se relajaron, la tensión del círculo se disipó. Luego, su mirada volvió a ella, tan impenetrable como antes. «Una de nuestras mujeres os traerá agua y algo de comida. Os quedaréis en la tienda vacía del oeste. Al amanecer, hablaré con los ancianos. Vuestro destino se decidirá entonces. Una mujer mayor, de rostro surcado de arrugas como un mapa de la tierra misma, los guió a través del bullicio silencioso del campamento. Alma sentía docenas de ojos sobre ella, miradas hostiles, curiosas, indescifrables. El olor a humo de mezquite y a carne asada llenaba el aire, un aroma a vida que contrastaba con el hedor a muerte que habían dejado atrás. La mujer les señaló una pequeña choza de ramas y pieles, y dentro les dejó una vasija con agua y unas tiras de carne seca. No dijo una palabra. Su silencio era una muralla. Acurrucada en la penumbra con sus hijos finalmente dormidos por el puro agotamiento, Alma se permitió respirar por primera vez en días. Estaba a salvo, pero era una extraña en una tierra ajena, su vida pendiendo de la decisión de un consejo de extraños y del fantasma del hombre que una vez amó. El sueño no acudió a ella. Acostada en la oscuridad, con el calor de sus hijos anclándola a la realidad, Alma escuchaba la vida del campamento más allá de las pieles de la tienda. Eran sonidos extraños, guturales, el crepitar constante de las hogueras y los pasos sigilosos de los guardias. Cada ruido era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero el verdadero tumulto estaba en su interior, donde la imagen del rostro de Halcón Negro se repetía como una aparición. El muchacho de sonrisa fácil y manos callosas que le enseñó a rastrear conejos se había convertido en un espectro de piedra. Sus ojos, un abismo que reflejaba un dolor que ella no podía comprender. El gesto de acogerlos no fue un acto de piedad nacido de un recuerdo, sino la decisión de un jefe que posponía una sentencia. ¿Quedaba algo del Joaquín que conoció en aquel hombre? ¿O había muerto en el desierto para que Halcón Negro pudiera nacer?
Mañana, el hombre que le había dado su primer beso decidiría si ella y sus hijos vivirían o morirían. Una sombra se recortó en la entrada de la tienda, y el corazón de Alma dio un vuelco. Halcón Negro entró sin hacer ruido, su alta figura llenando el pequeño espacio. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra, y Passin, por un instante, su mirada se posó en los tres niños acurrucados, una expresión indescifrable cruzando su rostro antes de que la máscara de impasibilidad volviera a su lugar. Su voz fue apenas un murmullo, pero cortante como la obsidiana. ¿Por qué aquí, de todos los lugares? ¿Por qué buscaste a mi gente? No era la pregunta de un viejo amigo, sino el interrogatorio de un enemigo potencial. Alma se incorporó, el miedo dando paso a una chispa de la vieja dignidad que creía perdida. Porque me dijeron que los apaches tenían honor, que no robaban a las viudas ni dejaban morir a los niños. Busqué lo que no encontré entre los míos. Su voz, aunque temblorosa, no flaqueó. Halcón Negro la observó en silencio, un silencio largo y tenso. El honor no alimenta a tantas bocas, dijo finalmente, su voz grave. Mañana los ancianos no verán a la mujer que yo conocí, verán a la hija de un hombre blanco, la esposa de un ranchero, y te juzgarán como tal. Prepárate para ello. Con sus palabras resonando como una sentencia, se dio la vuelta y desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando a Alma temblando en la oscuridad. Su advertencia no fue un acto de crueldad, sino algo peor. Un reflejo de una verdad inamovible. Era un cubo de agua helada sobre la pequeña llama de esperanza que había osado encender. El Joaquín que recordaba le habría ofrecido consuelo, una promesa susurrada en la noche. Halcón Negro, en cambio, le ofrecía la afilada piedra de la realidad. Se acurrucó de nuevo junto a sus hijos, su cuerpo temblando no por el frío, sino por una comprensión aterradora. Para sobrevivir, el muchacho que amó tuvo que morir, y el hombre que nació en su lugar se regía por leyes más antiguas y duras que cualquier rencor o recuerdo. La noche se alargó, una vigilia interminable donde cada sombra parecía un presagio y cada susurro del viento el eco de un veredicto ya decidido. La primera luz del alba, fría y gris, se filtró a través de las pieles. La vida del campamento comenzó con una rutina silenciosa y eficiente que la excluyó por completo. Nadie se acercó a su tienda. Justo cuando el sol comenzaba a calentar la tierra, un guerrero de rostro severo, sin decir palabra, se detuvo en la entrada y le hizo un gesto para que lo siguiera. Con el corazón martilleándole en el pecho, Alma despertó a sus hijos y, tomándolos de la mano, salió al aire helado de la mañana. El campamento entero pareció detenerse para observarla pasar. Eran cientos de ojos, oscuros e impenetrables, miradas cargadas de una hostilidad ancestral. La condujeron al centro del campamento, donde un semicírculo solemne de ancianos esperaba sentado junto a una gran hoguera. Eran hombres con rostros que eran mapas de batallas y hambrunas, con ojos que habían visto generaciones nacer y morir. Halcón Negro estaba de pie a un lado, su rostro una máscara de piedra, su mirada fija en el fuego que crepitaba en el centro. No la miró cuando se detuvo ante ellos. Una figura solitaria y desvalida, con sus tres hijos aferrados a su falda. Un anciano, el de las arrugas más profundas, habló. Sus palabras eran guturales, incomprensibles para Alma. Halcón Negro tradujo, su voz plana y sin emoción, resonando en el silencio mortal. Preguntan por qué la sombra de los blancos ha venido a oscurecer nuestro hogar. Alma tragó el nudo de miedo en su garganta, obligándose a mantener la mirada del anciano. Aferró con más fuerza las manos de sus hijos, anclándose en su presencia. «No he venido a traer ninguna sombra», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Vengo huyendo de la oscuridad de mi propia gente». Hizo una pausa, dejando que Halcón Negro
tradujera sus palabras con la misma neutralidad cortante. El hombre que me ha despojado era hermano de mi esposo. Esperó a que mi hombre estuviera bajo tierra para robarle a su viuda y a sus hijos. Nos arrojó al desierto sin agua ni comida, sabiendo que la noche nos mataría. Mi gente, la gente de mi piel, me condenó a muerte. He venido aquí porque oí que el honor de los Chiricahua no se mide por el color de la piel, sino por la verdad del corazón. No les pido que me acojan, les pido que me juzguen por mis actos, no por la sangre de los hombres que me traicionaron. Mientras Halcón Negro terminaba de traducir, un murmullo recorrió el círculo de ancianos. Empezaron a hablar entre ellos en su lengua, un torrente de palabras duras y guturales. Alma no entendía los sonidos, pero comprendía el debate. Vio cómo algunas miradas se desviaban hacia sus hijos, no con compasión, sino con un cálculo frío. 3 bocas más que alimentar en un mundo donde la comida era sangre y esfuerzo. El veredicto parecía inclinarse hacia la negativa, una sentencia silenciosa en los rostros adustos. Fue entonces cuando Halcón Negro habló de nuevo, pero esta vez no como traductor. Su voz se alzó en la lengua chiricahua, no ya plana, sino cargada con el filo de la autoridad. No miraba a Alma, sino a los ancianos, y sus palabras eran rápidas, urgentes, como las de un jefe de guerra exponiendo una estrategia. Alma lo observó, viendo por primera vez al líder en el que se había convertido, un hombre que discutía no con el corazón, sino con una lógica afilada que ella no podía seguir. El debate se intensificó hasta que, con un gesto de la mano, el anciano principal impuso silencio. Sus ojos, pequeños y oscuros como semillas de obsidiana, se posaron de nuevo en Alma, sopesando no solo su vida y la de sus hijos, sino el peso de la palabra de su jefe de guerra contra una generación de desconfianza y sangre derramada. El silencio que siguió a la deliberación fue tan absoluto que Alma pudo oír el latido de su propio corazón, un tambor de pánico contra el crepitar del fuego. Finalmente, el anciano principal asintió lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Alma. Volvió a hablar. Sus palabras eran pocas, graves como piedras cayendo en un pozo profundo. Halcón Negro escuchó, su expresión inalterada, y luego se giró hacia ella. Por primera vez desde que había llegado, su mirada se encontró directamente con la suya, y en esa conexión fugaz no había pasado, solo el presente brutal. El consejo ha hablado, tradujo, su voz tan neutra como el polvo del desierto. No te entregarán a tus enemigos, ni te echarán al desierto, pero la piedad es un lujo que no poseemos. Vuestra vida aquí no será un regalo, será una deuda. Trabajarás más duro que nuestras mujeres, aprenderás nuestras costumbres y tus hijos aprenderán a ser útiles. No serás una invitada, serás una prueba, para ti y para mi palabra. Si flaqueas, si te conviertes en una carga, el desierto te reclamará. Vuestra supervivencia será vuestro único tributo. El consejo se disolvió con la misma solemnidad silenciosa con la que se había formado, dejando a Alma de pie en el centro del campamento, ahora un espacio vacío a excepción de la figura imponente de Halcón Negro. Él se acercó, deteniéndose a una distancia que era a la vez íntima y formal. Mi palabra te ha comprado tiempo, Alma, no un hogar, dijo en voz baja, la dureza regresando a su tono. Te juzgarán por cada gesto. Cualquier debilidad, cualquier queja, será vista como un insulto a la oportunidad que te han dado y a mí. Señaló con la barbilla hacia una mujer que se acercaba, la misma que les había dado cobijo la noche anterior. Su nombre es Nalin. Ella te enseñará. Aprenderás a curtir pieles hasta que tus manos sangren, a buscar raíces que apenas parecen comida y a callar cuando debas hablar. Haz exactamente lo que te diga. Su mirada bajó hacia los niños, que se escondían tras las faldas de su madre, y por un instante
una sombra de algo inescrutable. Dolor, añoranza, cruzó su rostro antes de desaparecer. Y ellos, añadió, su voz más dura que nunca, dejarán de ser hijos de un hombre blanco. Aprenderán a ser hijos de la montaña. Es su única oportunidad. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejando claro que la conversación había terminado. El salvavidas que le había lanzado no era un gesto de ternura, sino el pesado eslabón de una cadena que ahora los unía en una supervivencia incierta. Nalin no esperó a que el eco de las palabras de Halcón Negro se apagara. Se acercó a Alma con la misma expresión pétrea. La agarró del brazo con una fuerza que desmentía su edad y la condujo lejos del centro del campamento. Su toque no era de guía, sino de posesión. La llevó hasta unas pesadas pieles de búfalo llenas de agua y sin una sola palabra se las puso en las manos. Luego señaló un sendero apenas visible que ascendía por la ladera rocosa. El mensaje era claro. El trabajo comenzaba ahora. Alma, tropezando bajo el peso insoportable, sintió las miradas de las otras mujeres como agujas en su espalda. No había compasión en ellas, solo una fría evaluación. Con los músculos gritando en protesta y el aliento ardiendo en sus pulmones, hizo el primer de incontables viajes, sintiendo cómo cada gota de sudor que caía sobre la tierra seca era un pago inicial de su inmensa deuda. Sus hijos, dejados atrás cerca de la tienda, la observaban con los ojos muy abiertos, su miedo un reflejo mudo del terror que ella misma intentaba aplastar en su pecho. El resto del día fue un borrón de trabajos humillantes y agotadores. Después del agua, Nalin la llevó a un área donde varias mujeres trabajaban con pieles de ciervo recién desolladas. El olor a sangre y carne cruda era nauseabundo. Le entregaron un raspador de hueso y con gestos bruscos le mostraron cómo quitar los restos de carne y grasa de la piel extendida en el suelo. El trabajo era extenuante y sus manos, acostumbradas a bordar y amasar pan, no tardaron en llenarse de ampollas que reventaron, dejando la piel en carne viva. El dolor era una brasa constante, pero lo soportó en silencio, recordando la advertencia de Halcón Negro. Cualquier queja era un insulto. Mientras trabajaba, con la espalda a punto de romperse, vio a Nalin darle a su hijo mayor un pequeño hacha de piedra y señalarle un montón de ramas secas. A los dos pequeños les dio cestas para recoger bayas. Nadie estaba exento. Al anochecer, mientras Alma trataba de limpiar la sangre y la grasa de sus manos destrozadas, levantó la vista y vio a Halcón Negro observándola desde la distancia, su silueta recortada contra el cielo moribundo. No había reconocimiento en su mirada, solo la fría y distante evaluación de un jefe de guerra midiendo la resistencia de una nueva herramienta. Las noches eran un infierno diferente. El agotamiento físico no era rival para la tortura de la mente. Acurrucada junto a sus hijos, Alma sentía cada músculo de su cuerpo gritar. Sus manos eran un mapa de dolor ardiente, pero eran las imágenes que la asaltaban en la oscuridad las que le robaban el aliento, el rostro de su esposo en su lecho de muerte, la sonrisa cruel de Ramiro, los ojos vacíos de Joaquín. Nalin les dejaba cada noche un tazón de guiso espeso y un trozo de pan de maíz en la entrada de la tienda. Nunca entraba, nunca hablaba. El alimento era una transacción, no un acto de caridad, y su silencio era un muro más alto que cualquier montaña. Mientras sus hijos comían con una avidez que le partía el alma, Alma masticaba lentamente el sabor a ceniza de su vieja vida, mezclándose con el sabor a tierra de la nueva. No era una huésped, ni siquiera una prisionera. Era una bestia de carga, a la que se mantenía viva para que pudiera seguir trabajando. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un borrón de estaciones cambiantes, marcadas por el tipo de trabajo que dictaba la naturaleza.
La piel de las manos de Alma se endureció hasta convertirse en cuero, y la debilidad de su cuerpo fue reemplazada por una resistencia fibrosa que no sabía que poseía. Aprendió a leer el silencio de Nalin, a anticipar sus órdenes con solo un gesto. Sus hijos también cambiaban. Su hijo mayor, Juan, se movía ahora con una agilidad sigilosa, y el pequeño Mateo balbuceaba sus primeras palabras no en español, sino en la lengua gutural de los niños chiricahuas con los que jugaba. Era un cambio que la llenaba de orgullo y de un terror helado. Una tarde, mientras luchaba por tensar una piel de venado especialmente rígida, su agotamiento la traicionó y la herramienta se le resbaló, abriéndole un corte en el antebrazo. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte y bronceada cubrió la suya, deteniéndola. Era Halcón Negro. No dijo nada, simplemente tomó la herramienta. Recolocó sus manos sobre ella en el ángulo correcto y aplicó una presión firme y precisa que tensó la piel sin esfuerzo. Luego, sin mirarla a la cara, la soltó y se marchó. Fue el primer contacto que tenían en meses. Un gesto que no contenía ni una pizca de ternura, pero sí el reconocimiento tácito de un maestro a un aprendiz que, contra todo pronóstico, estaba sobreviviendo. Ese breve contacto, impersonal y frío como el acero de un cuchillo, dejó una quemadura en la piel de Alma que duró más que el corte. Las miradas de las otras mujeres se volvieron más afiladas, notando el fugaz instante de atención del jefe de guerra. Su ostracismo se intensificó, convirtiéndose en un muro de desprecio silencioso. Si antes era una carga, ahora era una carga que había sido señalada, pero algo en ella había cambiado. El gesto de Halcón Negro no fue de amabilidad, sino de pragmatismo. Le había enseñado a ser más eficiente, a ser una mejor herramienta, y en esa brutal lógica, Alma encontró una extraña y amarga forma de esperanza. No la estaba salvando por su pasado, la estaba forjando para el presente. La supervivencia no era un derecho, era una habilidad que debía dominar, y él, a su manera despiadada, se estaba asegurando de que aprendiera. El otoño pintaba las laderas de ocres y rojos, y con la belleza llegó un nuevo tipo de urgencia. El campamento se movía con un propósito febril, preparándose para el largo invierno. Las tareas de Alma se duplicaron. Ya no solo curtía pieles, ahora pasaba horas recogiendo leña hasta que sus brazos parecían desprenderse, buscando las últimas raíces comestibles con los dedos entumecidos por el frío y ayudando a reforzar las tiendas con barro y hierba seca. Fue durante una de esas tardes grises y ventosas que la desgracia volvió a golpearla. Su hija pequeña, Sofía, que hasta entonces había soportado las penurias con una resistencia infantil asombrosa, cayó enferma. Una fiebre ardiente la consumía, dejándola postrada y delirante sobre las pieles. El pánico, un animal helado que Alma creía haber domado, se apoderó de su corazón. Aquí no había médicos ni remedios conocidos. Desesperada, con su hija ardiendo en sus brazos, se arrastró fuera de la tienda y se plantó frente a Nalin, violando por primera vez el muro de silencio que la separaba. No suplicó, simplemente la miró, las lágrimas congelándose en sus mejillas, y dejó que la vieja viera la agonía en sus ojos. Nalin observó a la mujer rota ante ella, y luego a la niña que temblaba en sus brazos. Su rostro pétreo no reveló emoción alguna, ni compasión ni desdén. Por un largo momento, Alma pensó que la ignoraría, que simplemente se daría la vuelta y la dejaría a su suerte. Pero en cambio, la anciana entró en la tienda, apartando a Alma con un gesto brusco. Sus dedos, nudosos como raíces, palparon la frente ardiente de Sofía. Le abrieron la boca para mirar su garganta y le escucharon la respiración sibilante. Sin una palabra, Nalin salió y desapareció en la creciente oscuridad. Regresó minutos después,
con un pequeño mortero de piedra y un puñado de hierbas secas y raíces. Se sentó junto al fuego y comenzó a molerlas. El sonido rítmico de la piedra contra la piedra era el único en la tienda. Alma solo podía observar, con el corazón encogido, cómo la anciana preparaba una pasta oscura y de olor amargo que luego mezcló con agua caliente. Nalin le obligó a la niña a beber el brebaje y aplicó el resto en un paño sobre su pecho, un acto realizado con una eficiencia impersonal que era a la vez un salvavidas y un tormento. La noticia, como el humo, se extendió silenciosa por el campamento. La enfermedad de un niño no era un asunto privado. Halcón Negro apareció en la entrada de la tienda, una silueta silenciosa contra la luz moribunda. No entró, no habló, simplemente se quedó allí, observando la escena con una intensidad que Alma sintió en la nuca como el filo de un cuchillo. Su presencia era una carga más en el aire ya tenso, un recordatorio de que no solo luchaba por la vida de su hija, sino por su frágil derecho a existir en aquel lugar. Poco a poco, otras mujeres se acercaron, formando un semicírculo silencioso a una distancia respetuosa. No miraban a Alma, sino a Nalin y a la niña. Una de ellas dejó una vasija con caldo caliente en la entrada, otra, un trozo de piel limpia. No eran gestos de amistad, sino contribuciones a un esfuerzo comunal, un ritual de supervivencia que se desarrollaba según reglas que Alma apenas empezaba a comprender. La noche cayó, larga y fría. Alma se sentó junto a su hija, cambiando los paños y susurrando historias de su vida anterior, sintiendo el peso de 100 pares de ojos sobre ella, todos esperando, junto a ella, a que la fiebre rompiera o a que la montaña reclamara su tributo final. La noche se arrastró con la lentitud de un animal herido. Alma no se movió del lado de su hija, cambiando los paños humedecidos por Nalin y susurrando canciones de cuna olvidadas, un hilo frágil de su antigua vida en la cruda penumbra de la tienda. El campamento se sumió en un silencio denso, pero ella sentía la vigilia colectiva más allá de las pieles. La figura de Halcón Negro nunca abandonó su puesto en la entrada. Un juez silencioso, cuya presencia era a la vez una amenaza y una extraña ancla. Cada estertor de la niña, cada gemido febril, parecía resonar en el pecho de Alma y rebotar contra la impasible silueta del jefe de guerra. Hubo un momento, en la hora más oscura antes del amanecer, en que la respiración de Sofía se convirtió en un hilo tan fino que pareció romperse. Alma contuvo el aliento, su alma entera un grito ahogado. Y entonces, como un milagro nacido de la tierra, un tenue velo de sudor perló la frente de la niña. La fiebre, por fin, comenzaba a ceder. Con las primeras y pálidas luces del alba, la respiración de Sofía se hizo más profunda y regular, el sueño de la sanación reemplazando al delirio de la fiebre. Nalin entró, tocó la frente de la niña una última vez y emitió un gruñido gutural que podría haber sido de aprobación. Dejó una nueva vasija con un caldo claro y se marchó. Desde la entrada, Halcón Negro vio el cambio. Su mirada se cruzó con la de Alma por un instante que se sintió eterno. No hubo suavidad en sus ojos, ni una palabra de consuelo, solo un reconocimiento escueto, la evaluación de un general confirmando que su flanco había resistido. Entonces, sin un gesto, se dio la vuelta y se desvaneció en la creciente actividad del campamento. El círculo de mujeres se disolvió tan silenciosamente como se había formado. La prueba había terminado. Agotada hasta los huesos, pero inundada por un alivio que era casi doloroso, Alma se acurrucó junto a sus 3 hijos. No había ganado su afecto, pero sí algo más valioso en aquella tierra implacable, el derecho a ver un nuevo amanecer. En los días que siguieron a la recuperación de Sofía, algo cambió en el aire del campamento. El muro de hostilidad no se derrumbó, pero aparecieron en él fisuras casi imperceptibles. A veces, al volver a su tienda,
Alma encontraba una pequeña calabaza o un puñado de piñones dejados anónimamente en la entrada. Las miradas de las otras mujeres ya no eran solo de desprecio, sino de una evaluación continua y severa. Había superado una prueba, una que ellas conocían bien, la lucha contra la muerte por un hijo. Una tarde, mientras molía maíz en un metate de piedra, con un movimiento torpe y agotado que le hacía perder grano, Nalin se le acercó. En lugar del gesto brusco de siempre, la anciana puso sus manos correosas sobre las de Alma, guiando su ritmo, mostrándole cómo usar el peso de su cuerpo y no solo la fuerza de sus brazos. Cuando Alma encontró el movimiento correcto, Nalin retiró las manos y pronunció una sola palabra en su lengua, una palabra que Alma nunca había oído: Ishiu. Y entonces, por primera vez, la tradujo en un susurro áspero: fuerza. No era una ofrenda de amistad, sino el reconocimiento de un herrero a un metal que no se había quebrado en la fragua. Pero la montaña no ofrece santuarios eternos. La paz ganada con sangre y sudor se rompió una tarde cuando dos exploradores regresaron al campamento días antes de lo previsto. Cabalgaban con urgencia, sus caballos cubiertos de espuma, y se dirigieron directamente a Halcón Negro, que supervisaba el entrenamiento de los jóvenes guerreros. Alma, que estaba cerca remendando una piel, vio la tensión en sus rostros, la forma en que sus palabras rápidas y guturales hacían que la mandíbula de Halcón Negro se tensara hasta formar una línea de granito. Su mirada, fría como el viento de invierno, barrió el campamento y se clavó en ella. El miedo, un viejo conocido, le atenazó el estómago. Momentos después, él caminaba hacia ella, su paso largo y decidido, haciendo que todos se apartaran a su camino. Se detuvo frente a ella, su sombra cubriéndola por completo. Hombres blancos, rastreadores, dijo sin preámbulos, su voz un murmullo bajo y letal. Dos de ellos, siguiendo tus huellas desde el rancho, están a menos de 2 días de camino. Tu mundo ha venido a llamar a mi puerta, Alma, y trae consigo el olor a pólvora y a muerte. El mundo de Alma se desmoronó por segunda vez. El nombre de su cuñado en los labios de Halcón Negro fue una sentencia de muerte que había viajado por el desierto para encontrarla. Ramiro, susurró, el nombre como veneno en su lengua. No se detendrá. No quiere las tierras. Me quiere muerta a mí y a mis hijos. Somos los únicos que podemos reclamar la herencia. Su voz, antes temblorosa, se endureció con una certeza desesperada, mirando a Halcón Negro no como a un fantasma de su pasado, sino como a un jefe de guerra. No son simples rastreadores, son asesinos. El murmullo que recorrió el campamento ya no era de curiosidad, sino de abierta hostilidad. Las mujeres que le habían ofrecido gestos minúsculos de aceptación ahora la miraban como si fuera una plaga. Nalin, que estaba cerca, recogió su mortero y se alejó, su espalda un muro de reproche. En un instante, Alma volvió a ser una extraña, pero esta vez no era una carga, era una mecha encendida que conducía a un barril de pólvora. Halcón Negro la observó, su rostro una máscara impasible que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos. 2 hombres no son un ejército, dijo, su voz tan baja que solo ella pudo oírla, pero son una chispa en la hierba seca. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó de ella, su autoridad irradiando como un calor palpable. Con una serie de órdenes guturales y cortantes, convocó a sus guerreros más cercanos y a los ancianos que habían juzgado a Alma. Se formó un círculo tenso y cerrado, un consejo de guerra improvisado bajo el cielo cada vez más oscuro. Excluida, Alma permaneció de pie, un paria en el centro de la tormenta que había desatado. Podía sentir el peso de cada mirada sobre ella, acusándola. No entendía las palabras del debate acalorado, pero comprendía el lenguaje universal del miedo y la ira en los gestos de los hombres. Vio a un guerrero escupir en el suelo en su dirección,
Vio a un anciano señalar la montaña, un gesto que parecía abogar por expulsarla, y entonces escuchó la voz de Halcón Negro, no como un traductor, sino como un líder. Se alzó por encima de las demás, afilada y llena de un poder innegable, y el debate se convirtió en un monólogo al que los demás escuchaban con un respeto a regañadientes. Cuando terminó, el consejo se disolvió. Los guerreros no regresaron a sus quehaceres. Empezaron a preparar sus armas y a ensillar sus caballos. Halcón Negro se acercó a ella una última vez, su rostro tallado en la misma piedra que las montañas que los rodeaban. «Mis hombres cabalgarán al amanecer para dar la bienvenida a tus invitados», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Te compré tu vida con mi palabra. Ahora puede que tenga que pagarla con la sangre de mi gente». Sus palabras fueron un hierro al rojo vivo que la marcó en lo más profundo, una deuda de sangre que jamás podría pagar. El campamento, que antes bullía con una rutina contenida, se convirtió en un mar de miradas heladas. Las mujeres recogieron a sus hijos, apartándolos de su vista como si su mera presencia fuera una enfermedad. Los hombres que no se preparaban para partir la observaban con un desprecio apenas velado, sus manos descansando sobre los mangos de sus cuchillos. Cada mirada era una acusación, cada susurro una sentencia. Alma se retiró a la oscuridad de su tienda, abrazando a sus hijos con una fuerza desesperada. Ya no eran solo 3 huérfanos y una viuda, eran el epicentro de un terremoto, la causa de una posible guerra. La seguridad de aquella tienda se había convertido en una jaula, y ella era la causante de la tormenta que se cernía sobre el único refugio que le quedaba en el mundo. El amanecer llegó sin colores, una herida gris en el cielo del desierto. Un pequeño grupo de guerreros, los más letales, se reunió en silencio, sus movimientos eficientes y llenos de un propósito mortal. No hubo discursos ni despedidas. Halcón Negro se movía entre ellos, su rostro una máscara de granito, revisando una correa, ajustando una aljaba, su atención absoluta en la misión que tenía por delante. Alma lo observaba desde la entrada de su tienda, una sombra entre las sombras. Anhelaba con cada fibra de su ser cruzar su mirada, encontrar en ella un vestigio del muchacho que conoció, un ápice de consuelo. Pero él sabía que ella estaba allí y deliberadamente mantuvo su distancia. Su deber no era para con ella, sino para con los hombres cuya vida ponía en riesgo. Montó su caballo en un solo movimiento fluido y, sin una mirada atrás, guió a sus hombres hacia el este, convirtiéndose en siluetas que se tragaba la inmensidad del desierto. El silencio que dejaron atrás era más pesado que cualquier grito. Una espera tensa que se apoderó de cada mujer y niño que quedó en el campamento y, sobre todo, de Alma. El silencio que se instaló tras su partida fue una criatura viva, pesada y sofocante. Cada mujer del campamento se convirtió en un monumento a la espera, sus movimientos imbuidos de una tensión que se podía palpar en el aire. Alma intentó reanudar sus tareas, pero sus manos temblaban y su mente era un torbellino de imágenes sangrientas. Las otras mujeres la rehuían abiertamente. Si antes su presencia era una molestia, ahora era una maldición. Se apartaban a su paso, recogiendo a sus hijos, sus espaldas formando un muro de acusación silenciosa. Nalin fue la única que se le acercó, no con palabras, sino con un gesto imperioso, señalando una pila de pieles que necesitaban ser ablandadas. El trabajo era una orden, no una distracción, pero Alma lo aceptó con una gratitud desesperada. Cada golpe que daba al cuero era una penitencia, cada gota de sudor una oración por los hombres que cabalgaban hacia un peligro que llevaba su nombre. El segundo día fue una tortura de repetición y silencio. El aire estaba tan cargado de ansiedad que parecía a punto de estallar en llamas. Fue al atardecer cuando un grito desde el puesto de vigilancia rompió el hechizo.
Todas las cabezas se giraron hacia el este. Una nube de polvo se alzaba en el horizonte, resolviéndose lentamente en las figuras de jinetes que regresaban. El corazón de Alma se detuvo. Contó las siluetas contra el sol poniente una y otra vez, su aliento atrapado en la garganta. Eran el mismo número que se había marchado. Avanzaron hacia el campamento a un paso lento y cansado, sin vítores de victoria. Halcón Negro cabalgaba al frente, su rostro una máscara de polvo y agotamiento, pero estaba ileso. Detrás de él, uno de sus guerreros guiaba 2 caballos que no eran los suyos, sus sillas de montar vacías. En su mano sostenía un rifle familiar y un sombrero de ala ancha que Alma reconoció con una oleada de náusea. Se detuvo justo delante de ella, su mirada más fría y distante que nunca, y arrojó a sus pies una pequeña bolsa de cuero que cayó con un tintineo metálico. «Las monedas de tu cuñado», dijo, su voz áspera como la roca. «Tu deuda ha sido pagada con acero. Ahora, la nuestra apenas comienza». Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejando a Alma temblando ante el precio de su supervivencia. Un precio grabado no en monedas, sino en la sangre silenciosa que manchaba la tierra del desierto. Las monedas eran una brasa helada a sus pies, cada una de ellas una vida extinguida. Alma no se atrevió a tocarlas. A su alrededor, el campamento se movió con una eficiencia contenida. Las mujeres se acercaron a los guerreros, no con alivio jubiloso, sino con una sobriedad grave, revisando en silencio si había heridas, ofreciendo odres de agua. Sus miradas se desviaban hacia Alma, y en ellas ya no había solo hostilidad, sino algo nuevo y más profundo, un resentimiento nacido de la sangre. Ella era la razón por la que sus hombres habían cabalgado hacia la muerte, la piedra que había provocado la avalancha. Nalin pasó a su lado, camino a atender a su propio hijo, y sus ojos oscuros se detuvieron en ella un instante. No hubo reproche, solo el peso de una verdad ineludible. La balanza se había inclinado, y ahora la deuda era enteramente suya. Más tarde, cuando la oscuridad había envuelto el campamento y el único sonido era el crepitar de las hogueras, Halcón Negro apareció de nuevo en la entrada de su tienda. Entró sin ser invitado. Su presencia, llenando el pequeño espacio con el olor a polvo, sudor y violencia contenida. Su rostro, en la penumbra, era una máscara de fatiga y determinación. «Tu cuñado no se detendrá», dijo, su voz baja y tajante, sin rastro de la pregunta que había hecho la primera noche. Era una afirmación, una sentencia. «No enviará a 2 hombres, sino a 20, y no vendrán a buscarte a ti, vendrán a buscarnos a nosotros. Has convertido a tu familia en un mapa que conduce directamente a mi hogar». Se inclinó, su rostro a escasos centímetros del de ella, y sus ojos oscuros la atraparon, no con la calidez de un recuerdo, sino con la intensidad depredadora de un jefe de guerra. «Ya no eres una viuda que busca refugio, Alma. Eres el origen de mi próxima guerra, así que me dirás todo. Cada sendero de tu antiguo rancho, cada hombre leal a Ramiro, cada debilidad que conozcas de él. Tu pasado ya no es tu dolor, ahora es mi munición». El acero en su voz hizo añicos la última capa de miedo que le quedaba, dejando al descubierto un núcleo de pura y fría determinación. Alma no retrocedió. Se arrodilló en el suelo de tierra de la tienda y con un trozo de carbón de la hoguera apagada comenzó a dibujar. Las líneas temblorosas se convirtieron en el contorno familiar de las tierras que una vez llamó hogar. Su voz, cuando habló, era baja y firme, despojada de todo lamento. «Este es el arroyo seco, lo llaman la garganta del diablo. Es la única ruta de acceso por el sur que no puede ser vista desde la casa principal. Mis hijos y yo jugábamos allí». Su dedo trazó otra línea. «La noria del oeste. Mi esposo la cavó. El agua es profunda, pero el mecanismo del pozo es viejo y ruidoso.
se oye a media legua. Ramiro solo tiene 3 hombres de confianza. El resto son vaqueros contratados, leales a la paga, no al hombre. Su debilidad no es la codicia, Joaquín, es el orgullo. Esperará el amanecer para atacar, para que todos lo vean. Halcón Negro la observó en silencio mientras el mapa de su pasado se convertía en un campo de batalla a sus pies. La sorpresa inicial en sus ojos fue reemplazada por una intensidad calculadora. Se agachó frente a ella, no como un viejo amigo, sino como un general estudiando el terreno, la tenue luz del fuego dibujando nuevas cicatrices en su rostro. Su dedo, calloso y manchado de tierra, descendió y tocó un punto en el mapa de carbón. «¿Este risco?», preguntó, su voz ahora un murmullo conspirador. «¿Se puede escalar sin ser visto?». Alma asintió, su mirada fija en la suya. «Hay un sendero de cabras, apenas visible. Mi padre me enseñó a subir por él para cazar conejos». Por un instante, el abismo de los años se cerró, y no eran un jefe de guerra y una viuda, sino 2 niños compartiendo un secreto en la tierra. Él rompió el momento, enderezándose bruscamente. «Bien, seguirás trabajando como una más. No hables de esto con nadie». Se giró para marcharse, deteniéndose en la entrada. «Tu conocimiento ha afilado nuestro cuchillo. Ahora reza para que sea suficiente para cortar el cuello de la serpiente antes de que muerda». Las palabras de Halcón Negro se quedaron flotando en el aire viciado de la tienda mucho después de que él se fuera. Más pesadas que el humo, más afiladas que cualquier cuchillo. Alma se quedó inmóvil, mirando el mapa de carbón a sus pies, un testamento garabateado de su traición a un pasado que, de todos modos, ya la había traicionado a ella. Por primera vez desde que huyó, el miedo que sentía no era por su propia vida, sino por las vidas que sus palabras habían puesto en la balanza. Al salir de la tienda a la mañana siguiente, el aire había cambiado. Ya no era una paria a la que ignorar, sino el epicentro de la tormenta. Los guerreros pasaban a su lado con un nuevo tipo de mirada, una evaluación fría y calculadora, como si midieran el valor de su información contra el coste de la sangre que se derramaría. Las mujeres, al verla, apretaban los labios y reunían a sus hijos, apartándolos no con desprecio, sino con el miedo instintivo que se le tiene a un presagio viviente. Ya no era la viuda del hombre blanco, era la mujer cuya memoria afilaba las lanzas de sus hombres. Los días siguientes se convirtieron en una calma febril, la quietud que precede a la violencia. El campamento se movía con un propósito único y mortal. Los hombres no cazaban, afilaban puntas de flecha, tensaban arcos y murmuraban estrategias en círculos cerrados de los que ella estaba absolutamente excluida. Halcón Negro era una sombra en constante movimiento. Su voz, un instrumento de mando que orquestaba la inminente sinfonía de la muerte. No volvió a dirigirle la palabra, ni siquiera una mirada. La conexión forjada sobre el mapa de carbón se había roto, reemplazada por el abismo entre un general y su fuente de inteligencia. Alma reanudó sus tareas bajo la mirada vigilante de Nalin, raspando pieles y moliendo maíz, mientras los sonidos del acero contra la piedra de afilar llenaban el aire. Cada golpe de su mano era un eco del latido de su corazón aterrorizado, consciente de que había dejado de ser una refugiada para convertirse en el arma que ella misma había cargado, amartillado y apuntado. Ahora solo podía esperar el estruendo del disparo. La espera se rompió al tercer día, no con un grito, sino con el destello de un trozo de cuarzo desde una cresta lejana, una señal que solo los ojos entrenados pudieron ver. El campamento no estalló. Se contrajo sobre sí mismo como un puño. En un instante, las mujeres desaparecieron en sus tiendas con sus hijos, asegurando las pieles de las entradas. Los guerreros que habían quedado como retaguardia emergieron de las sombras, con los arcos tensados, formando un perímetro defensivo silencioso.
No hubo ni una palabra malgastada. Alma, que reparaba una sandalia, sintió que el hilo se le escapaba de los dedos entumecidos. Corrió hacia sus hijos, los metió en la tienda y los cubrió con una piel de búfalo, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir. Desde la abertura de su tienda, vio a Halcón Negro aparecer en el sendero que ella le había descrito, seguido por la fuerza principal de sus guerreros. Se movían como espectros, fundiéndose con las rocas y la maleza. Su rostro era el de un extraño, un depredador calculando el ángulo de su ataque, y ni por un segundo su mirada se desvió hacia ella. Había usado su pasado, y ahora cabalgaba para enfrentarse a él, dejándola atrás con las consecuencias. El silencio que descendió sobre el campamento era diferente al de antes. No era el silencio de la preparación, sino el de una tumba a la espera de sus muertos, lleno de fantasmas. Alma se acurrucó con sus hijos, tratando de acallar sus propios temblores para no asustarlos. Entonces llegó. Un único disparo de rifle, nítido y lejano, un punto final en la quietud. Le siguió una andanada, el eco de la pólvora rebotando entre los cañones, un sonido ajeno y profano en aquella tierra. Incapaz de soportar el aislamiento, Alma salió y se unió al grupo de mujeres y ancianos que se habían reunido en el centro del campamento, una fortaleza de maternidad y miedo de la que ella era una pieza extraña. Nadie la miró, pero sintieron su presencia. Nalin estaba allí, inmóvil como un ídolo de piedra, con los ojos fijos en las montañas. Cuando el sonido de la batalla se intensificó, un coro de gritos de guerra apaches mezclándose con las detonaciones, la anciana empujó bruscamente un odre de agua en las manos de Alma sin mirarla. No era amabilidad, era un mandato. Mantente viva, mantente útil. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el caos cesó. Un silencio absoluto, antinatural y profundo, cayó sobre las montañas. Era el silencio de la espera, el silencio que pregunta quién vive y quién yace con el rostro hundido en el polvo. El tiempo se estiró hasta convertirse en una fibra delgada a punto de romperse. Minutos que se sintieron como eras pasaron en ese silencio sepulcral. Entonces, una única figura apareció en una de las crestas, recortada contra el cielo ensangrentado por el atardecer. Le siguieron otras, moviéndose lentamente, no con la prisa de la victoria, sino con el peso del agotamiento y la muerte. No regresaban con gritos ni trofeos, sino en un silencio que era un eco del que acababan de dejar atrás. El corazón de Alma buscó una sola silueta, encontrándola al frente del grupo. Halcón Negro cabalgaba erguido, pero su cuerpo estaba cubierto de polvo y de una fatiga que parecía tallada en sus huesos. Mientras se acercaban, Alma pudo ver que dos guerreros eran transportados a hombros de sus compañeros, y varios más cojeaban o llevaban vendajes improvisados. Sus miradas se encontraron a través del espacio polvoriento, y en los ojos de él no había triunfo ni ira, solo el vacío helado que sigue a la matanza. En su mano no sostenía su propio rifle, sino la pistola con incrustaciones de plata que siempre llevaba Ramiro. Al llegar al borde del campamento, sin decir una palabra, la dejó caer al suelo a los pies de Alma. El golpe sordo del metal contra la tierra seca fue el único epitafio. El campamento cobró vida, pero no con celebración. Las mujeres se movieron con una eficiencia sombría, corriendo hacia sus hombres, no para abrazarlos, sino para evaluar sus heridas, para tomar las riendas de sus caballos, para guiar a los heridos hacia las tiendas. Nadie se acercó a Alma, se quedó sola junto a la pistola de su cuñado, un monumento a la causa de aquel dolor. Las miradas que ahora recibía ya no eran de hostilidad, sino algo peor, un reconocimiento frío, como si la vieran por primera vez, no como una mujer, sino como un presagio cumplido.
Halcón Negro desmontó y caminó directamente hacia ella, abriéndose paso entre su propia gente. Se detuvo tan cerca que ella pudo ver una salpicadura de sangre seca en su mejilla, sangre que no era suya. Su voz fue un murmullo grave, destinado solo a ella, pero que pareció resonar en todo el campamento. La sangre de tu pasado ha regado nuestra tierra, dijo, su mirada fija en la de ella, sin parpadear. Ahora te pertenece, y cada gota que se derrame a partir de ahora te pertenecerá también. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejando la pistola de plata a sus pies, un trofeo y una marca de hierro al rojo vivo que la ataba a ellos para siempre, no por piedad, sino por la deuda ineludible de la sangre compartida. La pistola permaneció en el polvo, un objeto profano bajo las estrellas que comenzaban a nacer. A su alrededor, la vida del campamento se reanudaba en un murmullo sombrío, un mecanismo que ignoraba su presencia. Alma se agachó lentamente, sus dedos temblorosos rozando el metal frío del arma. El peso en su mano era el peso de una tumba, el final de un capítulo y el prólogo sangriento de otro. Justo cuando sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, un grito agudo y desgarrador rasgó el aire, brotando de una de las tiendas. El sonido no era de rabia, sino de un dolor tan puro y absoluto que silenció todos los demás ruidos. Alma levantó la vista y vio a una mujer joven salir de la tienda, con el rostro descompuesto por la pena, mientras dos guerreros depositaban en el interior el cuerpo cubierto de uno de los caídos. Los ojos de la viuda encontraron los de Alma, y en ellos no había pregunta ni acusación, sino una certeza de odio que la golpeó con la fuerza de un puñetazo. En ese instante, rodeada por el dolor de la tribu, Alma comprendió que la muerte de Ramiro no la había liberado, simplemente la había encadenado a una nueva deuda, una que se mediría en las lágrimas de las viudas apaches. La noche fue una vigilia poblada de fantasmas y el eco intermitente del lamento de la viuda. Alma no durmió, sentada en la oscuridad de su tienda con la pistola de Ramiro sobre su regazo, un talismán helado de su nueva realidad. Mucho después de la medianoche, la entrada de la tienda se oscureció y Halcón Negro entró. A la luz de las brasas moribundas, su rostro parecía tallado en roca y agotamiento. No se sentó, simplemente se quedó de pie, mirándola a ella y a la pistola. Se llamaba Cuchillo Veloz, dijo, su voz un susurro ronco, despojado de toda emoción. El otro era Viento Solitario. Su mujer está a punto de dar a luz a su primer hijo. Hizo una pausa, dejando que los nombres y las vidas rotas llenaran el silencio. Nuestra ley dice que una vida debe equilibrar otra. Tu supervivencia fue comprada con la de ellos. A partir de mañana trabajarás para sus familias, molerás su maíz, curtirás sus pieles y traerás su agua antes que la tuya. Su dolor será tu recordatorio constante del precio de tu aliento. No era un castigo, era una sentencia de integración forzada, una forma de tejer su vida en el tapiz de la tribu, usando los hilos rojos del dolor que ella misma había traído. Al amanecer, antes de que el resto del campamento se desperezara, Alma salió de su tienda. Dejó la pistola de Ramiro envuelta en un trozo de piel, un veneno que no se atrevía a mirar, pero que no podía abandonar. Con 2 odres vacíos en sus manos, caminó hacia la tienda de Viento Solitario. La mujer embarazada, cuyo nombre supo después era Ona, estaba sentada afuera, inmóvil, con la mirada perdida en las montañas que se habían tragado a su hombre. No se giró cuando Alma se acercó. En silencio, Alma tomó el sendero hacia el arroyo, sus pies moviéndose con el peso de 2 tumbas. Cuando regresó, con los odres llenos y pesados, los depositó suavemente cerca de la entrada. Ona se levantó, caminó hacia los odres, los miró con un desprecio absoluto, y luego, con un movimiento lento y deliberado, los pateó,
derramando el agua preciosa sobre la tierra sedienta. No dijo una palabra. El odio en sus ojos era un fuego blanco que amenazaba con consumir a Alma, quien simplemente se inclinó, recogió los odres vacíos y sin una queja, emprendió de nuevo el camino hacia el arroyo. Su vida se convirtió en un ritual de expiación silenciosa. Por la mañana, antes del amanecer, llevaba agua y leña a la tienda de Ona, quien nunca la usaba en su presencia, y a la de la madre anciana de Cuchillo Veloz, una mujer cuya pena se había solidificado en una dureza cortante que la fustigaba con órdenes y tareas imposibles. Alma se convirtió en un espectro de servidumbre, dividiendo su día entre sus deberes para con la tribu y su penitencia para con las familias rotas. Sus hijos la observaban, sus ojos infantiles llenos de una confusión que le partía el alma. Juan, el mayor, apretaba los puños cada vez que veía a su madre humillada, mientras que los más pequeños se aferraban a ella en la noche, sintiendo el temblor que ella intentaba ocultar. Halcón Negro la observaba desde la distancia. Su rostro impasible no revelaba nada, pero su mirada seguía cada uno de sus movimientos, no con compasión, sino con la intensidad de un juez que mide si la balanza de la justicia, tan cruelmente desequilibrada, comenzaba a encontrar su terrible y sangriento equilibrio. El ritual se repitió cada mañana, un teatro silencioso de odio y penitencia. Cada amanecer, Alma depositaba el agua, y cada amanecer, Ona la derramaba, sus ojos oscuros fijos en Alma, convirtiendo el acto de supervivencia en un ejercicio de humillación. Alma nunca flaqueó. Recogía los odres vacíos y volvía al arroyo. Su día continuaba en la tienda de la madre de Cuchillo Veloz, una mujer cuya pena se había vuelto un arma afilada, asignándole las tareas más arduas, criticando cada movimiento con un murmullo cortante. Una tarde, mientras Alma regresaba de su tercer viaje al arroyo por el agua que Ona volvería a derramar, Nalin se interpuso en su camino. La anciana no miró a Alma, sino a los odres goteantes. Con un gesto de la barbilla, señaló un sendero diferente, más escarpado y oculto entre las rocas. Luego, le arrebató uno de los odres, lo llenó con piedras hasta que pesó el doble y se lo devolvió a Alma. El mensaje, brutal y práctico, era claro. Si tu penitencia ha de ser un camino de espinas, al menos que sea uno que fortalezca, no uno que solo desperdicie. El primer viento helado del invierno trajo consigo un cambio. El campamento se contrajo. La lucha por los recursos se hizo más intensa y la paciencia más delgada. Fue una mañana especialmente gélida cuando Juan, que observaba desde lejos la humillación diaria de su madre, no pudo soportarlo más. Justo cuando Ona se disponía a patear los odres, el niño corrió hacia adelante. Un grito ahogado de rabia en su garganta y se interpuso entre la viuda y el agua. Fue un acto de desafío tan inesperado que por un instante todo el campamento se detuvo. La furia en el rostro de Ona se transformó en una ofensa mortal. Antes de que pudiera reaccionar, una mano de hierro cayó sobre el hombro de Juan, deteniéndolo en seco. Halcón Negro había aparecido como un espectro. No miró a Ona ni al niño que temblaba bajo su agarre. Sus ojos, fríos como el hielo de la montaña, se clavaron en Alma. Su voz fue un látigo helado que cortó el aire. Esta es tu última advertencia. Controla a tus cachorros, o yo les enseñaré a obedecer las leyes de la manada. El acero de su voz la atravesó y por un instante el miedo por su hijo fue tan absoluto que la dejó sin aire. Halcón Negro soltó a Juan con un empujón que casi lo derriba y se dio la vuelta, dándoles la espalda como si ya no existieran, un acto de desprecio más cortante que cualquier golpe. Alma reaccionó, movida por un instinto primordial. Agarró a su hijo del brazo con una fuerza que le hizo soltar un quejido y lo arrastró de vuelta a su tienda, lejos de la mirada petrificada de Ona y del murmullo silencioso del resto del campamento. No dijo una palabra.
pero su silencio era un grito. Una vez dentro, se arrodilló frente a él, sus dedos clavándose en sus hombros, su rostro a centímetros del suyo. Nunca, susurró, su voz temblando con una furia helada que su hijo jamás había visto. Nunca vuelvas a hacer eso, ¿entiendes? Tu orgullo no vale tu vida, ni la de tus hermanos. Juan la miró, la rabia infantil en sus ojos, luchando contra las lágrimas de miedo y humillación. Pero te trata como a un perro. Todos lo hacen. El grito ahogado de su hijo fue la verdad más afilada, una que ella enfrentaba cada día. Pero no había espacio para la compasión, solo para la supervivencia. Entonces aprenderemos a ser los perros más listos, replicó ella. Su voz endureciéndose hasta convertirse en la piedra del metate. Aprenderemos a agachar la cabeza para que no nos la corten. Aprenderemos a obedecer para poder vivir un día más y luchar. Esta es nuestra única ley ahora. Lo abrazó con una fuerza desesperada, un abrazo que era a la vez un castigo y un refugio. Más tarde esa noche, en la oscuridad, Alma comprendió la brutal lección que Halcón Negro le había dado. Su crueldad pública no había sido solo para humillarla, había sido para enseñarle. Le había mostrado que el sentimentalismo era un lujo que los llevaría a la tumba, y que si ella no era capaz de imponer las leyes de la manada a sus propios hijos, él lo haría, y su mano no sería tan gentil. A la mañana siguiente, el ritual se reanudó bajo un cielo del color del plomo, con Juan observando desde la distancia, con una obediencia forzada que era más dolorosa que su rebeldía. Alma llevó los odres de agua a la tienda de Ona. La viuda la esperaba, su rostro una máscara de luto y desprecio. Cuando Alma depositó el agua, Ona no la derramó. En cambio, la tomó. Caminó hacia una piel de venado ensangrentada que estaba secándose, y vertió el agua sobre la mancha de sangre, usándola para limpiar la suciedad de la matanza. El odio no se había extinguido, solo había cambiado de forma, volviéndose más frío, más práctico, más cruel. Ya no era un desperdicio de rabia, era una declaración calculada. Tu esfuerzo solo servirá para limpiar la sangre que trajiste. Alma se inclinó, recogió los odres vacíos y, con la espalda recta, se marchó sin decir una palabra, sintiendo la mirada de Nalin sobre ella, una mirada que por primera vez contenía un ápice de algo que no era desdén, sino una dura y austera evaluación. Pasaron varios días en esta nueva rutina de humillación calculada. La sumisión de Alma se convirtió en una armadura, su silencio en un escudo. Una tarde, mientras raspaba una piel con una monotonía agotadora, una sombra cayó sobre ella. Era Halcón Negro. No se acercó en secreto, sino a la vista de todos, haciendo que el trabajo a su alrededor se detuviera. En sus manos no traía comida ni una palabra de consuelo, sino un rifle, uno de los que habían sido tomados en la emboscada. Lo dejó en el suelo junto a ella, el metal oscuro contrastando con la tierra pálida. Su voz fue tan impersonal como si le estuviera hablando a una piedra. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Los hombres blancos son perezosos con sus armas, las dejan ensuciar. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante, fríos y exigentes. Límpialo, asegúrate de que no falle. No era una petición, era una orden que la elevaba y la aplastaba al mismo tiempo. Ya no era solo la penitente, la bestia de carga. Se estaba convirtiendo pieza por pieza en una herramienta de guerra, obligada a afilar las mismas armas que habían destruido su mundo. Con las manos que habían sido de panadera y ahora eran de curtidor, Alma recogió el arma. El peso le era familiar, un fantasma de otro mundo. Se sentó apartada de las demás y bajo la mirada atenta y silenciosa de todo el campamento, comenzó a desmontar el rifle con una pericia que sorprendió a todos, incluida a ella misma. El olor a pólvora y aceite quemado
le trajo un recuerdo fugaz de su esposo enseñándole a disparar para proteger el rancho, una lección aprendida con risas que ahora se sentía como una profanación. Trabajó con una concentración metódica, cada pieza limpiada y aceitada con un trozo de piel de conejo, el clic metálico de las partes encajando de nuevo en su sitio, resonando en el silencio tenso. El odio de Ona era una brasa que el viento no podía apagar. La mirada de Nalin era indescifrable, una mezcla de pragmatismo y evaluación. Alma no era una de ellas, y este acto la separaba aún más, convirtiéndola en un híbrido extraño. Una mujer blanca con las manos de una apache que ahora preparaba las armas del enemigo para la defensa de la tribu. Cuando terminó, el rifle relucía con un brillo letal. Se levantó y, sin dudar, caminó hacia el círculo de guerreros donde Halcón Negro impartía órdenes. No se detuvo en el borde. Entró en el espacio masculino con una determinación que hizo que las conversaciones se interrumpieran. Le tendió el arma, la culata primero, en un gesto de respeto y sumisión que había aprendido observando. Halcón Negro la tomó, sus ojos barriendo cada centímetro del metal. Abrió y cerró el cerrojo. El sonido seco y limpio, una prueba de su trabajo. Lo levantó, apuntó a un risco lejano, su ojo evaluando la mira. No le agradeció. El agradecimiento era un peso inútil. En cambio, le tendió una pequeña bolsa de cuero llena de munición. Cada bala tiene un nombre, dijo. Su voz, un murmullo bajo. Asegúrate de que cada una encuentre su destino. Se giró y se dirigió a sus hombres, dejando a Alma con el peso de las balas en la mano, comprendiendo que no solo le había ordenado limpiar el arma, sino que, cuando llegara el momento, esperaba que supiera cómo usarla. Su penitencia había terminado. Su servicio como arma acababa de comenzar. El peso de la munición en su mano era el de un ancla que la hundía en una nueva y aterradora profundidad. El silencio del campamento era una lupa que magnificaba cada uno de sus gestos. Halcón Negro no la dejó a solas con sus pensamientos. Con un gesto de la barbilla señaló un saliente de roca a unos 100 pasos, donde alguien había dejado una calabaza seca para que se curara al sol. Su voz cortó el aire, clara y sin emoción. Un tiro. Demuéstrame que tus manos recuerdan algo más que el trabajo de una mujer. Cada palabra era una piedra arrojada, y Alma sintió el impacto de todas ellas. Con el campamento entero como testigo, caminó hacia el espacio abierto, sus movimientos rígidos por el miedo y la memoria. Cargó el rifle, el sonido metálico una profanación en sus oídos. El recuerdo de su esposo, riendo mientras le enseñaba a sostener el arma, era un fantasma que tuvo que exorcizar con el olor a pólvora. Levantó el rifle, el peso familiar, la culata fría contra su mejilla. Apuntó, contuvo el aliento y disparó. El disparo resonó como una grieta en el tejido del mundo. La calabaza no estalló, pero un trozo salió volando en una nube de polvo. Halcón Negro observó el resultado por un largo instante y luego, sin una palabra de aprobación, se dio la vuelta y reanudó sus órdenes a los guerreros, como si la prueba no hubiera sido más que la comprobación de una herramienta. La demostración no le ganó amigos, solo un nuevo tipo de aislamiento. Su penitencia para con las viudas no cesó, pero ahora a sus días se añadía una nueva rutina. Cada tarde, después de haber acarreado el agua y raspado las pieles, un joven guerrero de rostro hostil la conducía fuera del campamento para practicar. Le enseñó a recargar de rodillas, a disparar desde detrás de una roca, a anticipar el retroceso que le dejaba el hombro amoratado. Las mujeres la observaban desde lejos, sus murmullos como el siseo de la hierba seca. Ona ya no la veía como la causa de su luto, sino como una ofensa viviente, una mujer blanca que empuñaba un rifle mientras su hombre yacía bajo tierra.
El abismo entre Alma y ellas se había vuelto insondable. Una noche, mientras limpiaba el arma a la luz temblorosa de su pequeña hoguera, Nalin se le acercó y dejó a sus pies un pequeño cuenco de barro. Dentro había una pasta oscura de hierbas. La anciana señaló el hombro de Alma, donde la culata del rifle había dejado un moretón violáceo, y se marchó sin decir palabra. No era un gesto de amabilidad, sino el mantenimiento pragmático de un arma que la tribu, a su pesar, ahora necesitaba que estuviera en condiciones de disparar. Alma aplicó la pasta de hierbas sobre el hematoma de su hombro. El frío del ungüento una sorpresa contra su piel febril. El gesto de Nalin no había sido un bálsamo de piedad, sino el aceite con el que se mantiene una herramienta funcional. Era una aceptación más amarga y real que cualquier palabra amable. Al día siguiente, el entrenamiento se intensificó, pero de una manera que no esperaba. Halcón Negro no la llevó a practicar el tiro, sino el silencio. La guió a un nido de rocas en lo alto de un risco que dominaba los accesos al campamento, un lugar donde el viento era el único que hablaba. Durante horas, la obligó a quedarse inmóvil, observando. «Los hombres blancos miran», dijo su voz grave a su espalda, «pero no ven, buscan una forma, una silueta. Nosotros vemos el error en el paisaje, la rama que se mueve contra el viento, el polvo que no levanta un animal, el silencio donde debería haber un pájaro». Le enseñó a leer el lenguaje de la tierra, un conocimiento que era una extensión del muchacho que una vez le enseñó a rastrear conejos, pero despojado de toda inocencia y forjado en el yunque de la guerra. El invierno comenzó a morder las cimas de las montañas, trayendo consigo un aire afilado y una nueva urgencia. La señal llegó no como un grito, sino como una columna de humo antinatural en el horizonte del este. Demasiado densa para ser de una hoguera de cazadores, era la arrogancia de un pequeño ejército que no se creía en la necesidad de esconderse. El campamento no estalló en pánico, sino que se replegó sobre sí mismo como una serpiente de cascabel, silencioso y letal. Halcón Negro encontró a Alma mientras aseguraba la entrada de su tienda. No malgastó palabras, le entregó el rifle limpio y la bolsa de munición. «¿Conoces el sendero de las cabras que sube por la garganta del diablo?», dijo. Su voz plana, una afirmación, no una pregunta. «Subirás al risco que vigila ese sendero. Nadie debe pasar. No eres una guerrera, eres un fantasma. Dispara solo si es necesario, pero si disparas, no falles». La dejó allí, con el peso del acero y la responsabilidad en sus manos, sola en el risco, con el viento helado mordiendo su rostro y el eco de las voces de sus hijos en su corazón. Alma se convirtió en lo que él la había forjado, una centinela entre dos mundos, con el deber de destruir el que la había engendrado para proteger al que ahora la mantenía cautiva. El risco era una cuchilla de piedra afilada contra el cielo, y el viento, un depredador invisible que intentaba arrancarla de su escondite. Acurrucada tras un parapeto de rocas, Alma se sentía más sola que nunca. Debajo de ella, la garganta del diablo era una cicatriz oscura en la tierra, el punto débil que ella misma había señalado en un mapa de carbón. El rifle en sus manos pesaba más que el metal, pesaba como las 2 vidas apaches que habían comprado la suya. Cada ráfaga de viento parecía susurrar la advertencia de Halcón Negro. «Si disparas, no falles». Sus ojos ya no buscaban hombres, sino errores en el paisaje, tal como él le había enseñado. El movimiento antinatural de un arbusto, el brillo de un metal donde solo debería haber piedra. Las horas se arrastraron, una tortura de quietud helada donde el único movimiento era el de su propio corazón, martilleando contra sus costillas y el recuerdo constante del rostro de sus hijos, anclándola a la brutalidad de aquel presente. Fue un destello de metal bajo el sol del mediodía lo que la alertó. 3 jinetes, separados del grupo principal,
avanzaban con una cautela perezosa hacia la entrada del cañón. Eran exploradores, moviéndose con la confianza estúpida de los que se creen cazadores y no presa. El corazón de Alma martilleó contra sus costillas, un tambor de pánico. No eran el ejército de Ramiro, pero eran su avanzadilla, la serpiente explorando la entrada de la madriguera. Si los dejaba pasar, la trampa de Halcón Negro podía quedar expuesta. Si disparaba, el fantasma se convertiría en un blanco. La mujer que había sido, la que amasaba pan y cantaba canciones de cuna, se disolvió en el viento helado, dejando solo a la centinela, la que sabía que la supervivencia no era una elección, sino una bala. El mundo se encogió hasta convertirse en la mira de hierro, la hebilla del cinturón del hombre que iba delante y el latido sordo en sus oídos. Respiró hondo, el aire helado quemándole los pulmones, y apretó el gatillo. El estruendo del disparo fue un trueno que la partió en dos. La coz del rifle le golpeó el hombro con la fuerza de un puñetazo, y por un instante el mundo fue solo un zumbido ensordecedor y el olor acre de la pólvora. Abajo, en la garganta del cañón, el hombre de la hebilla de plata se desplomó de su montura como un muñeco de trapo, levantando una nube de polvo que fue su único sudario. Sus dos compañeros tiraron de las riendas con pánico, sus caballos encabritándose mientras sus ojos buscaban frenéticamente un enemigo que no podían ver. Uno de ellos, el más joven, levantó su rifle hacia las rocas, disparando a ciegas. Ese movimiento selló su destino. Alma no pensó. El recuerdo de sus hijos acurrucados en la tienda, la voz de Halcón Negro, todo se fundió en un instinto helado. Expulsó el casquillo, cargó una nueva bala, apuntó y disparó. El segundo disparo fue más un reflejo que una decisión. El segundo hombre cayó, y el tercero, con un grito de puro terror, espoleó a su caballo y huyó por donde había venido, un testigo aterrorizado de la muerte invisible que custodiaba el paso. El silencio que siguió a la huida del tercer hombre fue más pesado que los disparos. Alma bajó el rifle, sus manos temblando de una forma tan violenta que apenas podía sostenerlo. Una arcada le subió por la garganta y tuvo que apartar la cara para vomitar la escasa comida que había en su estómago. El metal del arma, ahora caliente, parecía quemarle la piel. Había quitado 2 vidas. El concepto era tan monstruoso, tan ajeno a la mujer que había sido, que su mente se negó a procesarlo. Fue entonces cuando lo oyó. No venía del cañón a sus pies, sino de más allá, desde el valle principal. Una andanada de disparos, seguida por el grito de guerra gutural y escalofriante de los guerreros apaches. La trampa se había cerrado. Sus disparos no habían sido una simple defensa. Habían sido la señal, el cebo que había confirmado la posición del enemigo y desatado el infierno. Inmóvil en su nido de piedra, escuchando la sinfonía de la muerte que ella misma había comenzado, Alma se aferró al rifle. El olor a pólvora se aferraba a su ropa, a su pelo, a su alma. Ya no era una víctima, era el primer disparo de una guerra que ahora también era suya. El eco de la batalla se desvaneció, reemplazado por un silencio que pesaba más que cualquier grito. Alma permaneció inmóvil en su nido de piedra, el cañón del rifle todavía caliente contra su piel helada. No se atrevía a mirar los cuerpos que yacían abajo, 2 manchas oscuras en la inmensidad del paisaje. El viento soplaba, llevándose el olor a pólvora y arrastrando con él los últimos vestigios de la mujer que había sido. No sentía triunfo ni alivio, solo un vacío helado y resonante. Había suplicado por sobrevivir, había trabajado hasta sangrar por ello, y ahora había matado por ello. La línea que la separaba de los hombres como Ramiro, una línea que creía grabada en el alma, se había desdibujado hasta convertirse en una mancha de sangre y pólvora en el polvo del desierto.
Se quedó allí mientras el sol comenzaba su lento descenso, pintando las nubes con los colores de una herida abierta, y esperó el veredicto que sabía que vendría, no de un consejo de ancianos, sino de los ojos del hombre que la había empujado a este precipicio. La historia de Alma nos enseña que no tuvo que esperar mucho. Una figura solitaria se separó del grupo de guerreros que emergía del valle y comenzó a subir por el sendero de las cabras con una agilidad segura. Era Halcón Negro. No se detuvo hasta estar frente a ella, su rostro una máscara de polvo, sudor y fatiga de batalla. Su mirada pasó de ella a los cuerpos de abajo y luego volvió a clavarse en sus ojos. No había ira, ni sorpresa, ni siquiera aprobación. Había un reconocimiento frío y absoluto, como el de un herrero que examina el filo de una hoja recién forjada. Se agachó y recogió uno de los casquillos vacíos que brillaban a sus pies. 2 disparos, dijo, su voz ronca por el griterío de la batalla. El tercero llegó al campamento gritando sobre un fantasma en las rocas. Los aterrorizaste antes de que muriéramos. Se enderezó y por primera vez un matiz indescifrable suavizó la dureza de su mirada. Te enseñé a ver como nosotros, pero naciste con el pulso de ellos. Le tendió una mano, no para consolarla, sino para ayudarla a levantarse. Baja, eres una de nosotros ahora, te guste o no. La sangre lo ha sellado. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral.